Buenas tardes de nuevo y bienvenidos a este último foro de encuentros que celebramos en este curso 2018-2019. En efecto, cerramos este curso en el que hemos abordado temas de gran calado a lo largo de todo él, en el ámbito de la inmigración, de la cultura, del cine, cuestiones como los retos éticos de la inteligencia artificial, derechos humanos, libertad religiosa, liderazgo femenino. Todo ello con el objetivo de generar, como siempre les he puesto de manifiesto en estos foros, un debate de altura. En todos ellos hemos contado con invitados de referencia y reconocido prestigio en cada una de las áreas temáticas tratadas. Y como no podía ser de otro modo, pues así lo hacemos también en este último foro que dedicamos al cambio climático y en el que nuestros invitados, expertos en la materia, cada una desde las perspectivas diversas, están sobradamente a la altura de estos foros y es un honor poder compartir con ellos este espacio para debatir sobre una cuestión pues francamente controvertida, trascendental, como es la denominada cambio climático. Si se plantea o no como una oportunidad, si es o no urgente, si se formula en términos catastrofistas o derrotistas, o si por el contrario no es para tanto, si es una consecuencia inevitable o estamos a tiempo, si es el resultado directo de una acción humana, económica o es ajena a todo ello, si es solo un tema de ecologistas o si por el contrario es un tema de todos, etcétera, etcétera, son cuestiones que nuestros expertos debatirán a lo largo del día de hoy. Pero lo que estoy seguro es que lo harán con rigor, pues precisamente lo que hemos pretendido es traer a este foro, como les decía, un debate sobre todo científico. Este foro no pretende ganar adeptos, ni por el contrario pleitear contra la causa ecologista, pretende entablar un diálogo con la ciencia en este asunto y contribuir a la toma de decisiones colectivas complejas ante un desafío sin precedentes, elevándonos más allá de nuestras emociones y pasiones. Vamos a dar comienzo al foro con un vídeo. Quiero poner de manifiesto que es un vídeo de Greenpeace, únicamente, por tanto, para contextualizar este foro, de modo que no se queden con el mensaje de catastrofismo que a lo mejor puede advertirse del mismo. Es una responsabilidad de todos poner el foco en este tema. Ayer mismo el Papa Francisco les decía en la cumbre a los ministros de Economía y Finanzas, les trasladaba esta idea. Y para ello serán también nuestros invitados los que nos puedan dar algunas de las claves más atinadas sobre todo ello. Termino, pues, agradeciendo la presencia de nuestros invitados, de Valvanera Ulargui, directora general de la Oficina Española de Cambio Climático, de Mónica López, meteoróloga y directora del área de tiempo en Televisión Española, de Fernando Valladares, biólogo y director del Grupo de Ecología y Cambio Global en el CSIC, y de Pilar Morillo, responsable del área de contaminación atmosférica del Instituto de Salud Carlos III. Y, por supuesto, como siempre, pues un especial agradecimiento a nuestro incombustible moderador, Raúl Cancio. Y, finalmente, dado que se trata del último foro de este curso 2018-2019, muchas gracias a todos ustedes, a todos los que nos han acompañado en estos foros durante este curso, así como a los muchos que nos han seguido a través de nuestros canales digitales. Me van a permitir que agradezca especialmente a todas aquellas personas que hacen posible estos eventos, personal de la Fundación Pablo VI, que se ocupa de que esté todo en perfecto estado, comunicación, infraestructuras, tecnología, hasta incluso esas necesarias viandas que nos tomamos aquí antes de entrar y que evitan que desfallezcamos, ¿verdad?, a esta hora de la tarde. En definitiva, muchas gracias a todos y, como dicen en televisión, pues dentro vídeo.
a mí me gustaría iniciar este debate pisando sobre terreno firme. Es decir, hay muchas cosas, hay muchos prejuicios sobre este tema, muchas cuestiones, es una cuestión con muchas aristas, y me gustaría, leyendo precisamente hace unas semanas unas declaraciones no de un terrible o un diabólico negacionista del cambio climático, sino nada más y nada menos que del secretario general de Naciones Unidas. Decía Antonio Guterres, hace poco, no sé si es de manera literal, pero venía a decir algo así como, tengo aquí anotado, decía, todavía estamos a tiempo de revertir el cambio climático. El cambio climático es reversible. La primera cuestión que me gustaría plantearos es si, como yo creía, el cambio climático ya ha llegado para no marcharse, o por contra es una amenaza, es un riesgo, es algo que todavía nos podemos enfrentar de una manera razonable, porque la respuesta que demos a las dos situaciones es radicalmente diferente. Si quieres, Fernando, empezar con estas pautas, bien, yo creo que elementales para saber de qué estamos hablando. Bueno, es una de las grandes preguntas, una de las preguntas del millón, y bueno, las demás personas podrán aportar su punto de vista. Yo discrepo hasta cierto punto. De hecho, estoy valorando mucho cómo se comunica lo que se sabe sobre el cambio climático. Yo trabajo más específicamente con los efectos del cambio climático, pero tengo que estar un poco al día de lo que se sabe de cómo el clima cambia y cuáles son las posibilidades de que se revierta. Se han tomado esas líneas rojas de los 2 grados, se han tomado algunas referencias para establecer precisamente situaciones que una vez que se atraviesen ya no serán reversibles. Creo que es un mensaje un poco que tiende más a confundir el dar la idea de que vamos a poder revertir las cosas. Podemos atenuar la tasa de cambio, podemos, desde luego, atenuar el impacto que esos cambios vayan a tener en nuestras actividades, en los ecosistemas, en los servicios que tenemos de los ecosistemas, pero hay un componente de inercia en el sistema climático general que se ha iniciado y se ha amplificado por las actividades humanas en el último siglo, que eso es muy difícil de revertir. También es verdad que lo de reversible depende de en qué escala. Si nos vamos a una escala, no sé, astrofísica, o sea, de millones de años, seguramente será muy revertible. Puede que nosotros no estemos allí para verlo, ¿no? Pero si nos preocupa nuestra escala temporal de décadas, de unos pocos siglos, la situación no es muy reversible. Podemos luego entrar, que seguro entraremos en la gravedad de eso, ¿no? Sí, muchas gracias. Yo creo que el secretario general de Naciones Unidas, cuando pronunció esas frases, se refiere como buen político, ¿no? Y como director de toda la ONU, que son todos los países del mundo que tienen que poner en marcha políticas y medidas para frenar ese calentamiento global, ¿no? Que tiene todos los impactos negativos que hemos visto en el vídeo de Greenpeace, se refería a que es reversible la tendencia. Se refería a que una vez que hemos escuchado a la ciencia, una vez que la ciencia es contundente, una vez que la ciencia es una única voz cuando dice que ese cambio climático lo ha provocado la actividad humana desde la era preindustrial, porque son datos científicos objetivos, no son opinables, es lo que se ha recogido, ¿no?, en los últimos años, y la comunidad científica, evidentemente, siempre puede haber voces disonantes, pero la comunidad científica dice que sí existe un cambio climático, no un cambio climático natural, sino un cambio climático que se ha producido por muchas acciones colectivas, muchas acciones individuales, que conlleva la quema de combustibles fósiles, que es el hecho que todo el mundo entiende y asocia a ese calentamiento global, esa emisión de CO2, por unas actividades en un momento del desarrollo de la sociedad que nos ha llevado a un aumento de la temperatura. ¿Qué nos dice el último informe de esta comunidad científica, que es el IPCC, que Fernando conoce bien y que, como digo, son los que más saben de clima y de cambio climático, no nosotros o yo, sobre todo desde mi ámbito competencial de la Administración? Nos dicen que si seguimos aumentando la temperatura, los impactos cada vez van a ser mayores. Si seguimos aumentando la temperatura, iremos a mayor impacto no reversible, independientemente de que algunos ya tienen difícil vuelta atrás. ¿Eso qué quiere decir? Que si el objetivo que nos pusimos todos los países de no aumentar la temperatura
en más de 2 grados, porque es lo que la ciencia nos decía, que tiene unos límites, unos riesgos asumibles para el planeta, y eso significa que tiene unos riesgos asumibles para nosotros como sociedad, porque dependemos del agua y dependemos del océano en buen estado para poder seguir viviendo, pues si llegamos a esos 2 grados estaremos dentro de esos límites, aunque haya impactos que son aceptables para seguir, ¿no?, con nuestro modelo de sociedad y con nuestro modelo de convivencia. Si no ponemos políticas y medidas encima de la mesa, esos 2 grados, tal como está ahora la proyección, ascenderá a 5, con lo cual estamos muy lejos de alcanzar el objetivo con los compromisos que todos los Estados hemos puesto en el Acuerdo de París, que es el mayor acuerdo internacional que dice que sí a un nuevo modelo de desarrollo, que reconoce que hay un cambio climático producido por la quema de combustibles fósiles y que reconoce que hay una solución, como dice el IPCC en su último informe de octubre, siempre y cuando se pongan políticas y medidas ambiciosas, siempre y cuando los flujos financieros se encaminen a ese modelo de sostenibilidad y siempre y cuando todos, sobre todo en la sociedad, cambiemos el hábito de conducta y cambiemos de un modelo que está caduco porque tiene impactos negativos y que tenemos que revertir. Cierto es que Guterres es un portugués muy afable y que sobre todo tiene un discurso político que yo creo que lo que hace es sacudir conciencias, ¿no? Y un poco va en ese sentido para que los demás, ¿no?, nos movamos, y siempre tiene que haber palabras, ¿no?, que se entiendan dentro de un lenguaje común para que podamos avanzar y tomárnoslo en serio, ¿no?, todos los responsables, tanto desde el punto de vista de las administraciones como el sector privado como de la sociedad. Hombre, yo entiendo que un discurso en esa línea, hablando de la posibilidad de revertir, entendemos que desde la comunidad científica se dice que no es cierto que sea revertible, pero sí que entiendo que a nivel político y de actuación esa postura no esté del todo mal. ¿En qué sentido? Si nos planteamos que el cambio climático es algo que va a ocurrir y nos planteamos esa visión catastrofista que yo creo que erróneamente hemos estado vendiendo del cambio climático de forma excesiva desde que se empezó a hablar del tema, probablemente a nivel político, pero también a nivel ciudadano, se va a producir una especie de rechazo, ¿no?, de la idea y un poco de perdidos al río, ¿no? O sea, si nos planteamos que es algo que vamos a morir todos, ¿no?, ¿para qué vamos a hacer algo, ¿no? ¿Para qué dentro de mi escala humana, dentro de mi vida, voy a hacer un esfuerzo porque esto sea algo un poquito mejor, ¿no? Entonces, yo entiendo que esa es una postura que también se ha visto a la hora de comunicar temas sobre el cambio climático a todos los niveles, ¿no? Intentar buscar esa vertiente más optimista, ¿no? Fijaros que hoy hablamos de oportunidades, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que oí hablar de oportunidad, la palabra oportunidad relacionada con el cambio climático, me pareció muy cínico, ¿no? Además era en un foro empresarial, ¿no? Y dices, retos y oportunidades del cambio climático. Y dices, ya estamos aquí, los de las pelas que vienen aquí a aprovecharse del tema, ¿no? Pero es cierto que sin los de las pelas no hacemos nada. Soy catalana, ¿eh? Pero es así, ¿no? Entonces, sin el ámbito económico empresarial en ello no hacemos nada, sin el ámbito político no hacemos nada. Entonces, es mejor atacar el problema desde un punto de vista más optimista, de ver, evidentemente, cómo podemos gestionarlo sin que ese mensaje pueda confundir, ¿no? y que podamos recibirlo como pues entonces es que en realidad vamos a arreglarlo y no pasa nada, ¿no? Muchas veces cuando hablas de cambio climático siempre sale alguien de la sala que pregunta y dice, pero esto, los científicos no van a desarrollar algo que capture el CO2 y lo guarde y ya está arreglado. Dices, ¿tú tienes la idea? No. Hasta que alguien no tenga la idea no podemos decir que va a venir aquí la ciencia a salvarnos de la catástrofe, ¿no? Pues en ese sentido yo creo que probablemente la idea de utilizar ese término y vender esa idea va en esa dirección, ¿no? De decir, bueno, sí que vamos tarde, vamos muy tarde, vamos excesivamente tarde, pero tenemos que seguir poniéndonos manos a la obra porque si hacemos algo podemos vivir un poco mejor dentro de lo malo. Pilar, al margen de que comentes lo que he planteado, introduzco un tema que ha dicho Loranera, que me gustaría también que lo comentaras. No hay duda sobre el origen antropogénico del actual cambio climático, porque también, es decir, todos conocemos los que hablan de que el periodo prerrevolucionario también hubo, de la revolución industrial me refiero, hubo también cambios climáticos, más o menos documentados, porque estamos hablando de siglos.
a lo que hemos abierto esta especie de pauta general, si quieres comentar también sobre este origen antropogénico, y si no hay dudas, podemos a partir de ahí avanzar, yo creo que de una manera más solvente. Vale, bueno, en cuanto al primer aspecto, yo estoy un poco de acuerdo con Mónica. Creo que lo primero, tenemos que lanzar el mensaje de que el cambio climático existe, todos estamos de acuerdo en eso, y tenemos, yo creo, que lanzar el mensaje de que se pueden hacer cosas. Sí es cierto que no vamos a llegar, que vamos tarde, que a lo mejor fechas que se han puesto, hitos que se han puesto, pues no se van a cumplir, pero sí que hay que transmitir que hay que empezar a hacer cosas para, si no se llega en el 2030, se llegue en el 2035 o en el 2040. Desde luego, si no se hace nada, si no se ponen políticas en marcha y se conciencia a los ciudadanos, eso no va a ser así. A lo mejor no llegamos con políticas de mitigación, pero a lo mejor sí que podemos empezar a hacer políticas de adaptación. O sea, mentalizar a los ciudadanos que lo que tenemos es, aparte, por supuesto, de intentar evitar este tipo de desastres y de calentamiento global con nuestras actitudes, vamos a adaptarnos a lo que está sucediendo, a hacer edificios que sean más sostenibles, a crear, a lo mejor, planes sanitarios o planes de emergencias que hagan que cuando surge un problema, porque no lo vamos a poder evitar, tengamos una capacidad de respuesta, para que no sea un desastre a lo mejor tan bestia como ocurre en algunas situaciones. Entonces yo creo que hay que lanzar esas dos vías, tanto buscar maneras de evitarlo como buscar maneras de adaptarnos. Y sobre todo adaptar a las poblaciones más vulnerables, ¿vale? A los países en vías de desarrollo, a niños, ancianos. Yo es que soy del ámbito sanitario, entonces, claro, tiro un poco por esa parte, ¿vale? En cuanto al origen antropogénico, indudablemente, el mayor problema del cambio climático es de tipo antropogénico. También hay emisiones biogénicas que contribuyen, que colaboran, pero un ciclo biológico natural no produciría los desastres que está produciendo. Es decir, es la mano del hombre y este consumo energético desaforado que tenemos lo que está produciendo la situación que tenemos en el momento actual, con lo cual es ahí donde realmente pues tendríamos que trabajar y atajarlo desde todos los puntos de vista, político, científico, ciudadano, en fin. Tenemos la suerte de contar con la Administración, o parte de la Administración aquí, y ha comentado antes también Mónica el tema de la desafección de la ciudadanía con respecto a este tema en muchos aspectos. La única aportación que un jurista como yo puedo hacer a este tema es asegurarles la poca eficacia que tiene el soft law en todo este tipo, en general, pero me da la sensación de que en este aspecto también. Yo, al leer sobre estas cuestiones, he visto nombres tan sofisticados y tan exóticos como Paquete de Katowice, Decálogo de Talanoa, Declaración de Silesia, Acuerdo de Kioto y París, Informe Panorama Oscuro. Todo esto es extraordinario, pero ¿hasta qué punto la ciencia del clima ha movilizado a la Administración para que desde un punto de vista positivo se regule? Hace poco teníamos un foro aquí sobre la inteligencia artificial, la necesidad de regulación o autorregulación de la inteligencia artificial. Estamos en la misma situación. Y hilado con eso, como decía la desafección, se dan circunstancias como lo de los chalecos amarillos. No se sienten concernidos por algo tan absolutamente global como puede ser el cambio climático, pero sí con que suban el importe del gasoil. Para eso parece que les afecta mucho más que todo lo que hay detrás del cambio climático. ¿Cuál es, o por lo menos podemos hablar, por qué las administraciones no positivizan ese movimiento que existe detrás, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es una pregunta muy interesante, muy compleja. Muy abierta. Y muy abierta. Yo creo que, evidentemente, como bien habéis señalado y se ha señalado anteriormente, el cambio climático no es un tema ambiental, o sea, es un tema que tiene interconexiones en toda la agenda geopolítica. Son catástrofes naturales, son migraciones, tiene impactos en la pobreza energética, tiene impacto en las políticas agrícolas, tiene impacto en la política de educación, tiene impacto, ¿no?, en muchos ámbitos de nuestro, desde luego, desde el punto de vista de administración, de nuestra competencia, con lo cual entendemos que se trabaja con una transversalidad, que ese sería el éxito, ¿no? En el momento que en el Ministerio de Economía no tengamos que ir a recordarles que tienen que introducir la variable del cambio climático en su proyección económica, tanto flujos internacionales para aquellos países más vulnerables en políticas de adaptación, como en aquellos viaductos o gasoductos que siguen construyendo, pues habremos conseguido, ¿no?, culminar nuestra gesta.
¿Por qué es importante, y es uno de los grandes retos que tenemos, conciliar ciencia y sociedad? Es un momento también en la historia donde yo creo que la Administración está de suerte, ¿no?, por decirlo de alguna manera. En el Parlamento Europeo es la cuarta fuerza más votada por primera vez en la historia, ¿no?, los partidos verdes, y el análisis interno que hacen es que es debido, ¿no?, a la preocupación que la ciudadanía ya tiene por un medio ambiente sano y por una lucha contra el cambio climático eficaz. Porque decíamos que luchar contra el cambio climático es complicado y no es cierto. Las tecnologías existen, sabemos cuál es la fuente que produce ese cambio climático, que es el CO2, y sabemos que hay muchas tecnologías, como son las tecnologías renovables, las tecnologías limpias, que gracias a Dios hoy ya son competitivas en el mercado. No estamos hablando de grandes costes. Hay otros eslabones en ese camino de descarbonización de la economía que son más costosos, que son necesarios y que tendremos que seguir trabajando de mano con el sector empresarial y con la innovación, pero hoy en día esas tecnologías existen y es lo que nos pide la sociedad y lo que nos está pidiendo la juventud, que está saliendo a la calle con un movimiento que realmente es muy impresionante, porque ha movilizado a jóvenes de toda Europa, ¿no? Comenzó con esta chica Emma Thunberg en Suecia, Greta en Suecia, y todos los viernes hay huelgas climáticas de la juventud en Europa pidiendo a la Administración que por favor se tome en serio las políticas de lucha contra el cambio climático y que por favor sean lo suficientemente solidarios para que las decisiones que se tomen para los ciudadanos de hoy sean igual de justas para el mundo que van a heredar los ciudadanos de mañana. Con lo cual, la Administración está de suerte porque nosotros seremos más efectivos en nuestras políticas y más ambiciosos si tenemos una sociedad que nos está empujando y que nos está reclamando, ¿no?, esas políticas. Hemos navegado en solitario durante muchos años porque llevamos desde el año 2005 poniendo legislación contra el cambio climático encima de la mesa, pero ahora mismo estamos en un punto en que todas las confluencias son positivas. Tenemos esa demanda social, tenemos esa tecnología y entonces nos preguntarán que por qué no lo hacemos. Pues no lo hacemos porque todavía vamos cargando con muchas mochilas del pasado. Todavía tenemos muchas formas de actuar dentro de la Administración, ya no hablo solamente de las empresas, que responden a modelos del siglo XIX y tenemos que ser capaces de dar soluciones a un modelo del siglo XXI, a introducir premisas como la lucha contra el cambio climático, como el recurso solidario y eficiente, como el uso eficiente de los recursos naturales, que son finitos y que ya los estamos agotando, la gestión de los residuos, la economía circular, energías limpias, todas esas premisas que tienen que ser el espíritu y el esqueleto de todas las políticas del siglo XXI. Con lo cual, creo que hemos tenido algo de éxito ya justo con estas últimas campañas electorales y con estos últimos resultados electorales que hemos tenido en Europa. En Alemania ha sido el 32% de los jóvenes los que han votado, ¿no?, a las formaciones verdes. Eso no quiere decir que hayamos conseguido romper esa barrera que decía Mónica de alejarnos del cambio climático porque es un problema tan inmenso que no somos capaces de darle respuesta y no, cada uno tenemos que barrer nuestra acera y ser capaces de pensar cómo nos movemos, cómo usamos la calefacción, cómo invertimos, cómo compramos. Entonces, todo ese cambio de conducta es cierto que en España es un reto todavía por abordar, donde nos ayuda mucho también los medios de comunicación y la ciencia. Yo voy a ser un poco fea, ¿me dejáis que sea un poco fea? No, pero Mónica, un segundo, te doy la palabra. Vuelvo a decir que en cualquier momento, si quieres intervenir, como has hecho... Sí, porque además yo no me callo, o sea... Pues ya te callaremos si hace falta. Yo voy a ser un poco fea. Os voy a decir, en el Parlamento Europeo, la cuarta fuerza política, los verdes, en España, en campaña, llevamos... ¿Cuánto tiempo llevamos en campaña? ¿Meses? 2 años. Años. ¿Quién ha hablado de cambio climático en campaña? Claro. O sea, ¿qué partido es verde en España? ¿No? O sea, que nos queda, que en Europa, Alemania sobre todo, es verdad que están ahí, como siempre, ¿no?, como históricamente, pero a nosotros nos queda mucho por delante. Yo quería comentar, aparte de eso, que me gusta ser fea de vez en cuando, en el tema de la ciudadanía y de qué puede hacer la administración pública, ¿no?, cómo se pueden aplicar esas políticas y demás. Mira, en psicología cuando se habla de motivación, ¿no?, una persona hace algo porque se le motiva, ¿no? La motivación puede tener origen interno y origen externo. En temas de cambio climático, de reducción, de reciclaje, de reutilización, de ese uso sostenible de los recursos,
Hay un tema que es la motivación interna, que es yo lo hago porque creo que lo tengo que hacer, ¿no? Y en eso, por ejemplo, los medios de comunicación podríamos hacer más, ¿no? Podríamos estar más ahí dando la barrila para que la gente conociera qué es lo que puede hacer cada uno, porque en temas de cambio climático a mí siempre todo el mundo me preguntaban, ¿y yo qué hago? Y yo digo, pues gasta menos. Gastando menos, emites menos. Es fácil, no tiene más, ¿vale? Pero si yo, por ejemplo, consigo convencer a 1 o 2, los que sean, de que gasten menos, pues habrá motivación interna que hará que la ciudadanía, pues en ese sentido, gaste menos. También esa motivación interna hará que la ciudadanía vote o ya no vote. Diga, ¿por qué no hay ningún partido político que me habla de esto? ¿No? Porque al final somos, ¿no? Nuestros representantes políticos son lo que nosotros es el reflejo de lo que nosotros pedimos y de lo que nosotros exigimos, ¿no? Pero eso todo es motivación interna. Pero luego está la motivación externa y ahí está el brete que tiene la administración pública. ¿Por qué? Porque vamos a tener que empezar a poner multas. Vamos a tener que empezar a motivar a la gente de forma externa. O recicla usted o le reciclamos su cuenta. Y eso es así. Y eso es un ejemplo como otros miles, ¿no? Eso si te pones a enfrentarte con el ciudadano incluso tienes más fácil. Como te pongas con las empresas, ya también tiene ahí mucho... Pero es verdad que en ese sentido la administración tiene que ser más valiente. Porque cuando hacemos políticas para el bien común, pero que tocan al bolsillo, son políticas que no son populares, no son bien vistas. Pero en algún momento tendremos que ser valientes. Bueno, un claro ejemplo es Madrid Central, sin entrar a politizar los temas ambientales, que eso es a lo que deberíamos llegar también, pero un claro ejemplo es Madrid Central y los chalecos amarillos. Es verdad que los chalecos amarillos están conectados con toda la problemática social, que es otra dimensión que hay que tener en cuenta cuando apuestas por un cambio de modelo, que no puedes tampoco solamente primar a unos pocos y dejar atrás al resto de la ciudadanía, ¿no? Pero Madrid Central es el claro ejemplo de una política ambiental que tiene como premisa primera calidad del aire. Hay que cumplir con unos objetivos de calidad del aire que nos vienen impuestos por Bruselas. Tenemos una obligación de resultado frente a Bruselas porque si no nos ponen una multa como país en las grandes ciudades donde la calidad del aire es mala. Tenemos que dar también respuesta a los temas de salud que están relacionados con qué tipo de aire respira la ciudadanía y cómo el alcalde, alcaldesa de esa ciudad tiene que responder a un tema que es fundamental y que por esa vía fue bien aceptado yo creo que por los residentes de Madrid Central. Y luego tenemos el tema claro que es una oportunidad para ser una sociedad moderna. Si nos estamos moviendo en unos límites ambientales, todos tendremos que apretarnos y todos tendremos que hacer el esfuerzo de no pasar por esa zona o de intentar cambiar nuestros hábitos y nuestras conductas, que son complicados y yo lo entiendo porque hemos nacido con esas facilidades, pero mucha gente puede hacer ese recorrido al trabajo que en Madrid es casi el 40% de las emisiones, solamente los recorridos de ida y vuelta al trabajo que hacemos todos, algunos lo podrán hacer en bici, otros a pie, otros en transporte público y otros seguirán teniendo que utilizar su coche porque hay circunstancias para todo el mundo y la administración no está para adiestrar, sino para dar opciones y coger la solución más importante. ¿Qué ha pasado en campaña política? Yo una cosa que quería comentar al hilo de todo esto es que dicen de la política que es el arte de hacer posible lo imposible. Como científico tengo que decir que hay muchas cosas que aparecen con una probabilidad muy pequeña que quizá la esperanza es precisamente que los políticos la hagan posible, ¿no? Porque es prácticamente imposible que lleguemos a tiempo. Entonces, cuando antes hablaba de la irreversibilidad, y este es un mensaje que tiene tal profundidad que efectivamente puede llevar a una imagen muy catastrofista y que muchas veces con los estudiantes, tanto que están haciendo sus tesis y están investigando en el tema, como estudiantes en grado de formación, hacemos terapia de grupo en el sentido de razones para el optimismo, pero razones informadas, porque yo personalmente soy muy optimista. A mí el que me conoce sabe que soy una persona positivista, que adora la vida y que todo lo ve del lado bueno, ¿no? Pero cuando uno se pone a ver los números son muy tozudos. Y ahí es donde no tenemos un planeta B, ¿no? Que se dice mucho, pero sí tenemos un plan B, y un plan C, y un plan D, y un plan E. Si nos obcecamos en el plan A, corremos el riesgo de perder la credibilidad, por ejemplo, que para un científico es básico, estamos viendo que para los políticos no tanto. La credibilidad yo no entiendo por qué
se le perdona tanto. Yo no sé por qué un político puede decir hoy una cosa, mañana otra y no pasa nada. A un científico, si hoy dice una cosa y mañana dice otra, se acabó el científico. Se acabó completamente. O sea, si de algo valemos es porque decimos cómo hacemos las cosas, cómo llegamos a una conclusión y que alguien lo pueda repetir y si le sale otra cosa, chapó. A mí una de las cosas que desconcierta mucho a mi familia es que cambio de opinión. Claro, en el momento que alguien me demuestra que estaba equivocado, cambio de opinión inmediatamente, ¿no? Y es muy diferente cambiar de opinión sobre un dato que cambiar de opinión por una alianza política o por un gusto subjetivo, ¿no? Entonces, dicho todo esto, los científicos, por desgracia, nos toca un papel un poco a veces incómodo, que es recordar que para llegar, antes lo hablábamos como ejemplo, para llegar a Sevilla, saliendo hoy en AVE desde Madrid, el viaje viene a durar unas 3 horas. Si tú tienes que llegar a Sevilla a las 12 y a las 9 más o menos no te has montado en el tren, tú no llegas. Yo lo siento mucho. No, son las 10:30, si la reunión no empieza hasta dentro de 1 hora y media. Lo siento mucho. El AVE que tenías que haber tomado salió ya. Entonces los científicos nos toca ese papel que dices, claro, ¿a quién le gusta oír malas noticias? Si a mí me encantaría poder decir, España va bien, pero es que España no va bien. Entonces, ¿qué parte del no va bien es arreglable? Cuando antes decíamos si es irreversible o no es irreversible. ¿Qué le decimos a la gente? Yo le digo a la gente, le puedo marear con conceptos muy complicados o poner unas gráficas difíciles de interpretar y quedaría como la jerga de los científicos que, bueno, ellos sabrán, alguien que me lo traduzca, y entonces están los periodistas o, digamos, la interfaz necesaria, por otra parte, entre los científicos que hablan su jerga y la sociedad que no la entiende bien pero necesita un poco el destilado. Y hay veces que algunos científicos, como puedo ser yo mismo, decidimos saltar al ruedo y decir, mira, lo que sabemos hoy es esto, lo lamento muchísimo. A mí me gustaría que supiéramos otra cosa. Ahora, no solo tenemos un plan A. Por eso los científicos no hablamos de predicciones, nosotros no predecimos el futuro, eso se lo dejamos a Nostradamus y a algunos profetas. Los científicos hablamos de escenarios. Si tú haces A, B, C y D, te establecerás en el escenario 1. Y es pura matemática. ¿Que hay un modelo mejor en la Universidad de Harvard que te dice si incluyes esta variable? Bien. Pero yo te digo que con esto y esto y esto no cogemos el tren. Entonces, pero no tenemos a lo mejor por qué ir a Sevilla. O podemos hacer una videoconferencia. Y eso son decisiones sociales y eso son decisiones complicadas que invitamos los científicos con nuestra mentalidad un poco abierta. De alguna manera intentamos jugar a la neutralidad, a decir, veamos todas las opciones, pero todas las opciones. Yo lo que veo desde fuera, que me veo en paneles, es que nos hacemos trampas al solitario. Y que los que te hablan de unos plazos, en el fondo, barajan otros. Los que tienen unas ideas para los espacios protegidos, en el fondo están viendo una posibilidad de negocio a corto plazo con una actividad económica que todavía no han declarado. Y dice, a ver, si vas a conservar el espacio, si te crees los sumideros de carbono, si crees, ¿de qué me estás hablando a 3 años vista que vas a generar economía local? O sea, hablemos honestamente, si nos preocupa el cambio climático, venimos, hablamos y ponemos algunas cosas muy feas, feas como las que dices tú, sobre la mesa. Es que lo demás es hacernos trampas a nosotros mismos. Hablando de científicos, Pilar, he leído un informe de 2 compañeros suyos, Cristina Linares y Julio Díaz, sobre el tema de la temperatura, el impacto. Y me ha llamado mucho la atención un poco lo que hablaba Fernando por la honestidad científica que han manifestado. Hablaban de, tú también lo sabes mejor que cualquiera, cómo se han ido incrementando, el calor en España, etcétera, pero decían, un ejemplo es el caso del calor. Desde 1983 hasta 2003, por cada grado en que se superase la temperatura de definición de ola de calor, que varía de una ciudad a otra, aumentaba la mortalidad en un 15% por cada grado. Sin embargo, desde 2003 a 2013, ese 15% de mortalidad se ha reducido en un 2%. Lo que te planteo es lo siguiente. Antes hemos hablado de oportunidad, cambio climático como una oportunidad. Me da la sensación también que el cambio climático supone una oportunidad de adaptabilidad. Es decir, la sociedad, a ese catastrofismo a veces demagógico que existe con el cambio climático, ha demostrado una capacidad de ahormamiento a esas nuevas circunstancias extraordinaria. Entonces, no digo que, como el refrán, no hay mal que por bien no venga, desde luego el cambio climático no es un bien, pero sí que demuestra una capacidad de la sociedad para adaptarse a circunstancias adversas
muy interesante y que dice mucho de Claro. cómo encaja ese cambio, ¿no? Un claro ejemplo es precisamente el trabajo de mis compañeros. ¿Por qué se ha reducido un 2%? Porque se han estado lanzando constantemente mensajes de que está aumentando la temperatura, de que por favor las personas mayores no salgan a determinadas horas, de que por favor vayan con una botellita de agua, que la gente no salga a correr a las 3 de la tarde, y todos esos mensajes que se están lanzando a la ciudadanía y que los sienten de verdad suyos. O sea, que dicen, joder, es que es mi salud, es que voy a ser yo el que sale y no voy a poder respirar bien, o la persona mayor que se va a encontrar mal. Entonces, lo hacen suyo y empiezan a hacer cosas, o se ponen un sistema de aire acondicionado en su casa con los problemas que puede tener luego eso por otro lado. Pero es algo que sienten muy cercano porque al final es su salud. Y cuando hablamos de salud, todo el mundo... sí, el cambio climático está muy bien, pero cuando a mí me afecta a mis pulmones y yo respiro mal o me encuentro mal, voy a buscar una solución, la que sea. Entonces, está claro que cuando realmente, como se suele decir, nos aprieta el zapato, la gente hace cosas. Yo creo que un problema que hay es que el 90% de los mensajes que recibe la ciudadanía en general sobre el cambio climático están muy politizados. Y en cuanto tú das una opinión sobre el cambio climático, hacia qué lado la des, te van a colocar un color político. Y entonces te llega el señor de enfrente que tiene el otro color político y te lo rebate, aunque la medida le parezca estupenda. Por ejemplo, con Madrid Central, ¿vale? Entonces, tú llegas y das tu opinión sobre Madrid Central y ya te colocan. Y entonces llega el señor y dice, sí, pues está fatal porque yo vivo justo fuera de Madrid Central y lo que han hecho ha sido aumentarme los niveles. Y los niveles de calidad del aire son malísimos. No vamos a ver, es una medida que se ha tomado, que tiene una serie de actuaciones que son positivas. No vamos a politizarlo. De alguna manera habría que lanzar mensajes, vale, los mensajes políticos son necesarios porque es donde realmente se toman las medidas, pero habría que lanzar mensajes despolitizados y que llegaran más realmente al sentir del ciudadano, a su ahorro energético, a su salud, a algo que realmente le sea familiar, conocido y que le importe. Luego, cuando ya están mentalizados de esos, se van dando más pasos más adelante. Pero yo creo que donde se les llega de verdad, en general, y sobre todo a determinadas generaciones, que todo esto, porque los jóvenes, pues lo que decíamos antes, cuando votan, pues están mucho más involucrados, están mucho más informados, les pilla. Pero hay determinadas generaciones que ya les cuesta un poquito más entrar en estos ámbitos. Entonces, a lo mejor sí que había que adaptar un poco los mensajes. A lo mejor desde un ámbito más científico, lanzarlos yo creo realmente. que estamos incidiendo mucho en una palabra que, si os fijáis, va saliendo la palabra adaptación. Siempre se ha hecho una especie de dicotomía entre mitigación, que es atenuar el origen del problema, y adaptarse, que es lidiar con lo inevitable del problema, ¿no? Y yo eso es lo que me refería un poco con el plan B, el plan C, el plan D. Es verdad que tenemos un A y un B, que podría ser adaptación y mitigación, pero es que no somos conscientes de todo lo que podemos hacer con adaptación. Incluso estos días estaba leyendo, estudiando y sufriendo un poco los conceptos de la adaptación profunda. Es un concepto que ha venido del área de las humanidades, ha recibido mucha crítica y no lo suscribo completamente, pero lo quería un poco como entender. De las cosas rescatables del concepto de adaptación profunda están el hecho incontestable de que el ser humano es 1000 veces mejor en reponerse ante un golpe que en prevenirlo. O sea, en nuestra historia y en nuestro día a día hay miles de demostraciones de que somos así, nos guste o no. Nos encantaría, y como científicos que podemos hacer estas proyecciones, estos escenarios, sería ideal. Es decir, vamos a coger la sociedad y vamos a evitar que se dé el golpe haciendo esto, esto y esto. Y podemos diseñar un plan que no lo vamos a poner en práctica. Por eso digo que los científicos a veces nos sentimos un poco como, lo siento, lamento recordar, mira lo que ha pasado con las elecciones. El 10% de personas pensaron que no tenían que votar frente a las anteriores porque ya habían hecho su trabajo. Hay un montón de cosas en un aspecto tan complicado que nos hacen decir que el tren a Sevilla no lo vamos a coger. ¿Por qué no pensamos en no ir a Sevilla y pensamos en otras cuestiones? La adaptación, por ejemplo, trae conceptos como renuncia, pero que una persona puede renunciar a cosas impensables si le das tiempo y le das las circunstancias. Hay mucho que aprender de las personas que trabajan con las catástrofes, que es donde yo estoy un poco inspirándome para las clases en la universidad, que yo no quiero darles a los chicos de 19, 20 años un mensaje terrible y esto no tiene arreglo. Entonces, ¿de quién aprendo? Pues, por ejemplo, de las personas que con una visión psicológica atienden a las víctimas de una catástrofe. ¿Y qué le dicen o cómo trabajan? Pues trabajan sobre el principio de que el ser humano es capaz de encajar lo más terrible, pero dependiendo de las circunstancias y dándole ingredientes para posicionarse y para ver su papel en esa catástrofe. Por ejemplo, los niños pequeños pensaban que cuando se habían muerto sus padres en un terremoto la culpa era suya. Claro, el niño no tenía nada que ver, pero ese era su universo. Y si tú no entendías eso, no estabas resolviendo. Ahora, una vez que eras capaz de entender eso,
El niño sobrevivía, por supuesto que sobrevivía sin padres, no tan feliz, pero sobrevivía. Y la sociedad puede sobrevivir a muchos de los embates climáticos si nos vamos ya preparando a que hay que renunciar y hay que cambiar muchas cosas de forma profunda y honesta. Pero la adaptación no es derrotista. Tiene mucho de admitir que hay un porcentaje del cambio que no lo vamos a poder revertir. Yo lo lamento, pero es que me temo que el tren a Sevilla... No, pero yo creo que hay otro concepto de adaptación, por dar un poco de optimismo. Sí, dale. Para hacer también un poco de pedagogía país, ¿no? España lleva trabajando en adaptación más de 15 años. Tenemos el mejor Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. No hablo tanto ya de una vez consumado el desastre, porque eso para nosotros no es adaptación. Eso es ya pérdidas y daños, cómo solucionarlo, ¿no? Entonces, la fase previa de anticipar el impacto es importantísima y es una de las grandes obligaciones, evidentemente, que tenemos desde los poderes públicos. ¿Por qué? Porque la ciencia nos está diciendo, y nuestras políticas se basan todas, ¿no?, en los informes científicos, porque tenemos muy buenos resultados, como el plan de adaptación en olas de calor, que ha reducido la mortalidad en un 3%, un caso claro de uno de los ejemplos de nuestro Plan Nacional de Adaptación. Plan de adaptación en las costas españolas, o sea, los sectores más impactados por el cambio climático van a ser las costas, que es donde está gran parte, ¿no?, de nuestro crecimiento económico. El agua, en un país donde en los últimos 40 años el territorio susceptible, ¿no?, de ser un territorio muerto, una sequía increíble, es el 33%, con lo cual es un tema importante, con lo cual ahí tenemos que hacer políticas de adaptación en el sentido de tendremos que ver las cuencas, qué usos tienen, cómo los regulamos, cómo los planificamos para un escenario climático claro, con lo cual conocemos el escenario climático, la política del agua tendrá que ser acorde a ese escenario climático. Mejor, claro, molestaremos a los agricultores en algunas zonas. Ya lo digo yo. Es una gran realidad. El trasvase Tajo Segura no tiene ninguna cabida. Yo sé que los partidos políticos eso es muy complicado de lidiar. Eso es adaptación al cambio climático. Y los pimientos de Murcia pues no los vamos a poder disfrutar mucho tiempo. Yo lo lamento muchísimo, pero ya lo puedo decir yo como científico. Te lo evito a ti o a la persona de la Administración, porque sé que es un tema muy delicado, que tiene muchas dimensiones. Pero no podemos permitirnos regadío en un desierto. Eso es una política de adaptación al cambio climático. Claro, Otra política de adaptación al cambio climático es no volver a construir el paseo marítimo, donde ya sabes que la ola al año siguiente va a volver a destrozar ese paseo marítimo, que no solamente es por el destrozo y por los problemas que causas, ¿no?, a los ciudadanos, sino por el gasto que haces del presupuesto público. ¿Cómo gastamos el presupuesto público en un escenario climático? Es otra política de adaptación. Es cierto que adaptación y mitigación para nosotros son la cara de la misma moneda, por decirlo de alguna manera. Cuanto más mitiguemos, menos tendremos que adaptarnos. Eso también es así. En ese sentido, yo creo que España ahora mismo está bien posicionada, ha puesto encima de la mesa un borrador de ley de cambio climático y un plan nacional también de integración de energía y clima, donde hemos puesto un objetivo ambicioso, con lo cual cumplimos con lo que espera la ciudadanía de nosotros y es nuestra responsabilidad marcar el camino. Tenemos que llegar hasta aquí, porque es lo que nos dice la ciencia y es lo que nos dice la sociedad. ¿Cómo tenemos que llegar? Pues nos pasa lo mismo. Hay diferentes escenarios. Puedes poner todos los huevos en la electrificación del transporte, que es uno de los grandes retos que tenemos, porque siguen subiendo sus emisiones, o en energías renovables o en eficiencia energética, o hacer un puzzle de políticas e ideas para ver los intereses que existen en nuestra sociedad y cómo es también el tejido empresarial español, con lo cual el plan y la ley que tienen que buscar un objetivo ambicioso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que es nuestra responsabilidad como Gobierno y lo que espera el sector privado para ellos hacer luego su trabajo con una señal clara a dónde tenemos que llegar. Ellos tendrán que reconducir sus inversiones y creo que eso es lo leal y que sea sostenida en el tiempo, que se apoye por todos los grupos parlamentarios y que no haya idas y venidas cada vez que hay un cambio de gobierno. Con lo cual, eso es un reto que tenemos en la Administración y como partidos políticos. Segundo reto importante es valorar esas políticas y medidas que son más beneficiosas en términos de salud, que son más beneficiosas en términos de adaptación, que son menos costosas y, sobre todo, que generan un mayor crecimiento y bienestar para la sociedad española. No tiene que ser una carga el luchar contra el cambio climático a los inversores o al sector privado, tiene que ser realmente un negocio rentable, porque si no, no se va a producir y tendremos que cerrar
centrales que son emisoras, pero tendremos que dar otras oportunidades de negocio en esas zonas para que se siga generando trabajo. No serán los mismos empleos y no serán las mismas personas, pero sí tienes que abrir un abanico de oportunidades para hacer una central de biomasa en esa zona o para generar una Smart City o tecnologías o digitalización, que es hacia donde vamos. Entonces, ese es el plan que se ha presentado, eso es el equilibrio que se busca, ¿no? En todos esos sentidos, porque no hay una solución para cada uno de los sectores y ahí nos ayudará cada vez más esas voces, ¿no?, que están surgiendo ahora mismo pidiendo esa mayor ambición climática, porque, como bien dice Fernando, el tren ya ha pasado, con lo cual nos tenemos que subir a él de forma el urgente. mensaje, Greta, el mensaje de esta chica, que no por casualidad tiene síndrome de Asperger, y es que es muy ilustrador que una chica con ese síndrome estuviera 3 años en silencio después de que vinieran a su instituto a hablarle de cambio climático, y mientras todos los chicos en el recreo se olvidaron del cambio climático porque fue una de tantas charlas, ella se quedó 3 años o 4 de su vida estudiando y después de eso rompió su silencio y dijo, hay que hacer algo. Y de las cosas que está diciendo es, yo no voy a esperar a ser mayor para que arreglar nada. Vosotros que sois mayores tenéis que arreglar lo que ya está mal. El mensaje de Greta es impecable, es muy sencillo y no lo estamos haciendo. Ese es un poco mi papel de aquí, no sé, de tocar narices. Con el tema, no sé. Mónica. Yo también, con la idea de tocar las narices, como dice Fernando, uno de los principales problemas que converge todo lo que estamos hablando es, uno, la política, qué horizonte temporal tiene, ¿no? Las aplicaciones de las normas. Los horizontes temporales son las elecciones, entonces hacer políticas que tienen que tener por narices un horizonte temporal de décadas se redeciden cada 4 años, así es una forma muy compleja de avanzar. Es cierto que tendría que ser, o sea, la ecología o lo que quieras tendría que ser algo que fuera totalmente transversal. La ecología no tiene ningún sentido que sea de izquierdas, evidentemente, porque es una cosa que tendremos que vivir todos en este planeta. Y entonces, ese es uno de los principales problemas que tenemos a la hora de avanzar en esa idea. Y luego, por ejemplo, yo creo que los jóvenes sean los que estén ahí y que de repente tenga que salir esta mujer, esta cría, porque es una cría, ¿no? Y los críos diciéndonos, haced el favor de hacer algo. Entonces tendría que dar vergüenza. Sí, ¿no? Nos tendría que dar vergüenza, que a mí, si mis hijas fueran las que me tienen que decir, mamá, recicla, me daría vergüenza, sinceramente. Claro. ¿no? Y luego responde también a otra cosa, que es, mira, una vez alguien me puso un ejemplo y me pareció maravilloso, que era, si el cambio climático, si el tema de estropear el planeta fuera como tener cáncer de pulmón, ¿vale? Si tú por el hecho de fumar, puedes poner en riesgo tus pulmones y le dieras como herencia tus pulmones a tus hijos, imaginaros, si yo fumo, mis pulmones van a ser a mis hijas. Yo no me metería un cigarro en la boca en la vida, soy fumadora. O sea, porque realmente eso es lo que, ¿no? ¿Qué padre se le ocurriría hacer algo, ¿no?, con su cuerpo malo para sus hijos? Y es lo que estamos haciendo con el planeta, ¿no? Estamos haciendo que nuestro entorno sea cada vez más inhóspito, le estamos dejando unos pulmones cancerosos a nuestros hijos y no estamos siendo conscientes. Y los niños nos están diciendo, oye, que es que esos pulmones los voy a usar yo. Es vergonzoso. Sí, sí, tal cual. Hay dos paradojas que desde el cartesianismo de un jurista estoy seguro que hoy me lo vais a poder solucionar y a muchos de nuestros invitados. La primera paradoja es cuando Valvanera ha enfatizado que hay que gastar menos. Estoy completamente de acuerdo. Y sin embargo, el científico, en unas diapositivas fantásticas que nos ha enviado, nos dice que lo que hay que hacer es potenciar la eficiencia energética, la reducción del consumo, las energías renovables. Eso cuesta mucho dinero. O sea, toda esa tecnología punta, hay una contradicción evidente entre un gasto y que ese gasto va a generar consumo y va a generar emisiones. Los ordenadores generan emisiones al funcionar. ¿Cómo se conectan esas dos realidades? Y luego, desde el punto de vista de la salud, de un siglo o desde, pongamos, mitad del siglo XIX a hoy, vivimos más, somos más altos, más guapos, tenemos mejor salud. ¿Cómo se compadece eso con que nuestro entorno sea cada vez más agresivo con nuestra propia salud? O sea, son como dos paradojas que se dan en toda esta circunstancia, que parece que como para avanzar en políticas más eficientes
necesitamos I+D y eso cuesta dinero y eso cuesta emisiones, porque lógicamente en Silicon Valley no se trabaja con un lápiz y con un papel. No sé. Una de las, yo he caído mucho en esas paradojas y me fascinan, desde las paradojas matemáticas hasta paradojas de lógica como la que estás planteando. Creo que parte de la solución a esa paradoja es que estamos engañándonos con la escala temporal. Utilizamos dos escalas de tiempo y saltamos de una a otra como si fueran intercambiables. Hablamos de la escala temporal a corto, inmediato plazo, de aquí a verano, la operación bikini, qué voy a comer, dónde voy a ir en vacaciones, si voy a votar o no voy a votar, pero en las próximas elecciones, y si ya son a 4 años, ni me acordaré, ni estoy pensando. Un plazo de 2, 3 años, nuestra inmediatez, en qué colegio inscribo a mis hijos, qué trabajo estaré haciendo hoy, con cuestiones que tienen una escala intrínseca de al menos décadas. Y claro, vamos saltando de lo uno a lo otro. Claro, formar un científico, pues te lleva 30 años. Tú no puedes hacer un cambio en la política de formación de científicos hoy y notar el cambio hoy. Pues lo mismo que parece tan obvio para un científico, o hablamos en general de la sociedad, si queremos que la gente hable 2 idiomas, pues tú empiezas hoy, pero hasta dentro de 20 o 30 años no notarás. Y con el cambio climático nos pasa eso, con cualquier cambio socioeconómico profundo y complicado. Por eso digo lo de la adaptación profunda. Si tú vas empezando que no lo sé si es lo que hay que hacer, yo lo que digo es que tenemos un plan B y un plan C y un plan D, y los científicos somos muy buenos, nos critican mucho que tenemos más salidas que el metro, y eso desconcierta. Pero se trata a veces de poner todas esas posibles salidas, ¿no? Y entonces si tú a la gente le dices, mira, para llegar a eso, que nos va a llevar 10 o 15 años, hay que empezar haciendo esto. Ah, ¿que no nos gusta? Bueno, pues pensamos otra cosa. Pero mi idea es, ¿qué le decimos a la gente? Si ya sabemos que a esto no vamos a llegar. Hablábamos de la Agenda 2030. Es un número muy peligroso. Tiene muchísimo peligro el 2030. ¿Por qué? Porque aún a lo peor de las dos escalas de tiempo. Está suficientemente cerca para que sea mañana, porque el 2030 es mañana, pero está suficientemente lejos como para que nadie se sienta afectado en su día a día para hacer nada hoy. Pero es que para llegar al 2030, con los deberes hechos, ya tienes que empezar a trabajar hoy. Eso podría resolver parte de algunas paradojas, de ese salto de las escalas de lo inmediato a lo que lleva décadas o más de décadas. Pero también se nos ha olvidado que teníamos una Agenda 2020. Ya, y como es el año que viene no da tiempo, la hemos pasado al 30. No, es que es así. O sea. Sí. Nos vamos adaptando, vamos cambiando las agendas. Yo Cuando creo vemos que no llegamos, lanzamos la siguiente. Los mecanismos de seguimiento son importantes, o sea, la Agenda 2030 tiene una evaluación continua, ¿no? En el tiempo. Vamos. La Agenda 2020 de Energía y Clima, España, por ejemplo, la va a cumplir, pero no porque, y la Unión Europea en su conjunto, el año pasado ya redujo sus emisiones un 25% desde 1990. El proceso ya está aquí, no es un proceso que vayamos a empezar, o sea, la transición hacia un modelo ecológico, que es lo que deberíamos buscar, hacia un modelo ecológico, entendido por ecológico, sostenible en sus 3 esferas, ambiental, social y económica, ya ha comenzado. ¿A dónde tenemos que llegar? Yo creo que ya hay poca discusión también, con lo cual hemos avanzado mucho en eso. No estamos debatiendo. Sabemos que en el año 2050 la economía tiene que estar descarbonizada o hay que alcanzar una neutralidad climática con todas las nuevas fórmulas o geoingeniería que esté a nuestro alcance para capturar ese CO2 que se tendrá que seguir emitiendo a la atmósfera, porque viene otra paradoja, vamos a ser muchos más en la Tierra y vamos a ser muchas más personas que tendrán que comer, que tendrán que desarrollarse y que tendrán que moverse como nos movemos, ¿no? Nosotros hoy en día. Con lo cual, lo bonito del reto, y yo creo lo apasionante, es en reconducir ese dinero que ahora se está empleando mal o se está empleando en gases en productos que fomentan los gases de efecto invernadero, a I+D+I, a eficiencia energética. Las renovables ya son competitivas, con lo cual el sistema eléctrico, que es de los temas más complejos o más complejos, no, a lo mejor los que más salen en prensa, está resuelto. El tema del sistema eléctrico prácticamente está resuelto. Es voluntad política y encontrar el almacenaje de una energía que es intermitente, y ahí todavía no hemos llegado, pero que las fuentes renovables son capaces de alcanzar el 70% en el año 2030 en España, en nuestro sistema eléctrico, está modelizado, es posible, y no cuesta más y no sube el precio de la luz al consumidor. Lo cual, tenemos que trabajar en esas soluciones. Es verdad que el salto o el gap que existe no lo cubrimos todavía con las tecnologías que existen, pero estoy de acuerdo contigo que todas las estrategias tienen que combinar el corto, el medio y el largo plazo para que las inversiones que hagamos hoy o las decisiones que se tomen hoy
no dejen cautivo el CO2 del año 2040-2050. Los edificios que hagamos hoy tendrán que ser edificios que se perpetúen en el tiempo y si no, no serán sostenibles, serán otra cosa. Y tendremos que ir avanzando. Con lo de las trampas al solitario quería poner un ejemplo muy, muy sencillo y que tú me puedes corregir si está un poco desafortunado. España hizo unos deberes estupendos con sus emisiones porque la crisis económica no le permitió construir y hacer lo que sabe hacer. Entonces se portó ambientalmente muy bien, pero no a propósito, sino como efecto colateral de no poder implementar una política económica. Paradójicamente, y es la retranca de la historia, es que eso se ha querido esgrimir para que España pueda ahora emitir un poquito más, porque, oye, emitimos un poquito menos. Primero que éticamente eso ya es discutible, pero es que luego dices, pero fíjate por qué emitiste menos, no porque hicieras muy bien los deberes, sino porque no tenías para alimentar las grúas de construcción. Una adaptabilidad, otra manera de manifestarse. A lo que sea la fuerza. Retomando el tema de la paradoja sanitaria. Esa me interesa mucho. Vale. A ver, yo creo que esa paradoja sanitaria se produce porque es verdad que ahora tenemos muchísimas más fuentes de emisión que son negativas para la salud y que de alguna manera nos está alterando. Pero también es verdad que en todo este tiempo la ciencia y la tecnología ha avanzado de tal manera que la gente se diagnostican enfermedades mucho antes, se le pueden poner medios, hay mejores tratamientos. Es verdad que los alimentos a lo mejor no son todos los sanos y los saludables que deberían ser o todo lo ecológicos que eran hace muchos años, pero hay mucha mayor cantidad de alimentos. La gente no se muere de hambre, ¿vale? Entonces, claro, todo eso hace que bien, estamos expuestos a una serie de cosas, pero hemos evitado otras muchas. Y además tenemos métodos de prevención que antes no existían. Eso que tiene otra paradoja, que es vivimos más años y estamos más tiempo expuestos a los contaminantes. O sea, al final todos volvemos a una rueda en la que todo está interconectado realmente entre sí. Entonces, pues hay que arbitrar vías en la que esa interconexión nos permita trabajar de una manera conjunta y no de manera aislada. De manera aislada no vamos a ningún sitio. Y además, Pilar, que antes lo hablaba Valvanera y también Mónica, el tema de la oportunidad, se da otra circunstancia curiosa con el efecto del cambio climático, y es que los efectos, desde un punto de vista económico, el impacto económico del cambio climático, son radicalmente diferentes en qué países. Los últimos 15 años de cambio climático en los países del norte de Europa han sido, desde el punto de vista de su Producto Interior Bruto, extraordinariamente ventajosos si lo comparamos con el efecto en el PIB que han tenido en países mucho más pobres y del Ecuador. Quiero decir, cómo hay un libro muy divertido que el título explica precisamente eso. ¿Por qué no estamos de acuerdo en el cambio climático? Claro, pero es lógico, ¿cómo va a estar de acuerdo una persona de Estonia, que le viene fenomenal que haga un poquito más de calor, que una persona de Almería, que ya tiene mucho calor y lo que no tiene es agua y tantas cosas, ¿no? Perfecto. Yo ahí creo que hay un poco de falso debate, si me permites. Yo creo que no es bueno para nadie y al final como volvemos a que vivimos en un mundo global donde las interconexiones son miles. Entonces, al final, el impacto económico en Estonia también existe, porque tienen un sistema productivo energético claro que está conectado. Que el año 2005 fue tramposo, es el que nos tocó por la Unión Europea. Los 28 países tenemos el mismo año base. ¿Que nos vino bien? Sí, nos ha venido bien para nuestras emisiones. ¿Cuál es la nueva apuesta de España? Que es reducir desde el año 2017 hasta el año 2030 a 37 puntos el porcentaje que tenemos de emisiones de gases de efecto invernadero. Lo suficientemente ambicioso para que tengamos que activar todas las demás palancas que generan cobeneficios, crecimiento económico, empleo, innovación y más de más y inversiones. Antes de terminar, porque seguro que habrá muchas preguntas, antes he hablado te he escuchado hablar de ingeniería y no de geoingeniería. Quería poner sobre la mesa el tema de las medidas paliativas, que en muchas ocasiones, como la geoingeniería, al final se convierten no en medidas, sino en, se queja mucho, es manipulación de la propia tierra. ¿Hasta qué punto son convenientes
medidas que aparentemente son paliativas y que lo que van a hacer es alterar, si lo que queremos es que haya más precipitaciones, resulta que se va a inyectar en la atmósfera determinados productos. Quiero decir, podemos matar moscas con cañonazos, ¿no? Hasta que, ahí estaríamos viendo cómo la tecnología llevada a límites insospechados da una vuelta, o sea, sobrepasaría por la derecha o por la izquierda a los que están intentando solucionar el tema, ¿no? Sí, eso lo tenemos, por ejemplo, con el control biológico, que se puso muy de moda hace unas décadas y que jugábamos a introducir una especie para que controlara a otra especie. Y no nos dábamos cuenta que muchas veces esa especie tenía otras cosas mejor que hacer que controlar a la especie que tú querías. Y entonces habías introducido un nuevo problema. Con las ingenierías a veces ocurre un poco eso, que solucionas una parte del problema y no te das cuenta que tiene otros problemas que casi son tan graves como el que quieres solucionar. A veces es un poco... Por eso cunde mucho, digamos, el principio de precaución con estas cosas. Está bien pensar, yo creo que es lo que decimos, en paralelo hay que tener varios planes, hay planes de desarrollo de geoingenierías y está bien pensar en grande y pensar a escala planetaria y pensar en actividades que puedan, digamos, compensar nuestros pecados de emisión, ¿no? Pero no confiemos en ello. Yo creo que lo habéis dicho antes, que eso puede o no funcionar y de momento con mucha calma. Yo creo que con ese tema hay que ser especialmente prudente porque no se conoce el alcance. Estamos viviendo ahora lo que nos está pasando por haber manipulado el clima de una manera sin querer, o sea, sencillamente por nuestro consumo, por nuestros hábitos de vida. Si ahora nos ponemos a manipularlo sin saber qué puede pasar después y de manera intencionada, ¿a dónde podemos llegar? Claro. O sea, si hacemos estas infiltraciones de aerosoles estratosféricos para que la radiación solar no llegue a la Tierra, pues a lo mejor no pasa nada, pero realmente a día de hoy, por lo menos hasta donde yo sé, no se sabe qué trascendencia puede tener eso o qué trascendencia puede tener estar enterrando CO2 a nivel subterráneo en grandes cantidades. Entonces yo creo que sí, que está bien tener estas tecnologías, seguir estudiándolas, seguir desarrollándolas, pero a la hora de aplicarlas hay que hacerlo con cierta prudencia. Bueno, nos podemos permitir poco equivocarnos, ¿no? Por eso, ya nos hemos equivocado suficiente. Muy bien. No sé si, seguro que hay muchísimas personas interesadas. No, pero lo escuchamos bien, ¿eh? Buenas tardes. Vamos a ver. La pregunta o el planteamiento que yo quiero hacer es sobre la posición de la Administración, en este caso la española. De ahí me iría a la europea, pero me voy a centrar en la española. Yo creo que la Administración, y se lo dedico fundamentalmente a Valvanera, debe hacer una política pedagógica. Yo creo que los ciudadanos en este país están dando muestras de una gran sensibilidad. En España ahora mismo es cuando más se está reciclando. Algo que era imprevisible hace una serie de años. Pero la forma en que maneja la información, la Administración y la posición de la Administración, yo la veo realmente muy discutible. Voy a poner dos ejemplos. Uno del Gobierno de Mariano Rajoy, cuando realmente el ministro Nadal, con toda la política interpretada de una manera muy singular por el Gobierno español a través de la normativa que venía de Bruselas, se carga en muy poco tiempo toda la minería del carbón de la zona de Castilla-León, de León y Palencia. Es decir, toma una medida realmente prepotente. No recibe ni a los mineros ni al presidente García Herrera. Pero me da igual, pasamos al Gobierno del PSOE y resulta que la ministra de Transición Ecológica, la ministra Ribera, con las declaraciones y la política y postura que está manteniendo, está siendo igualmente prepotente. Es decir, me da igual que sea un gobierno de derechas que de izquierdas, porque ustedes que están en la Administración están creyéndose realmente de una manera talibánica lo que tienen que hacer frente a la sociedad. Yo creo que frente a esas posturas tan talibánicas, donde yo creo que España está interpretando la normativa de Bruselas de una forma exagerada, porque hay otros países europeos que no están interpretando de esa manera. Cuando digo que no están interpretando, me refiero a que están haciendo políticas más a medio plazo. Aquí queremos resolver las cosas de la noche a la mañana. Entonces, la gente ha estado funcionando de una determinada manera y ahora vienen unos gobiernos, tanto de derechas o de izquierdas, y resulta que tenemos que cambiar de la noche a la mañana. ¿Qué pasa con el diésel? Es que eso no se puede mantener. Hay que hacer otro tipo de políticas, más prudentes, más
como decía Fernando, más en la escala temporal. Hay que medir las escalas temporales. No podemos de la noche a la mañana quitar todos los diésel, etcétera, etcétera. Bueno, creo que con esto he transmitido las ideas fundamentales. Es decir, se están, a mi modo de ver, interpretando las políticas europeas, que son muy válidas, pero España las está interpretando siempre de una manera muy radical, imprudente, y desde el punto de vista de la escala temporal siempre lo queremos resolver todo de la noche a la mañana, cuando son políticas que hay que llevar más a medio plazo. Muchas gracias. Antes de contestar, si es posible, vamos a hacer preguntas concretas para que puedan participar muchas más personas en el debate. ¿Contestas? Si quiere sí. comentar. Sí, muchas gracias. Yo creo que la primera, una de las afirmaciones que he hecho, que tenemos un reto, ¿no?, para comunicar, es cierto en esta pregunta que usted me hace llegar. En el caso de las térmicas, que es por donde ha empezado, la normativa de Bruselas obligaba a cerrar en el año 2018 toda aquella térmica que no hubiese devuelto las ayudas que le había prestado Bruselas. Nosotros no cerramos las térmicas se cierran por directiva comunitaria, no por el Gobierno de España, y lo que sí que ha hecho este Gobierno es acercarse a las térmicas y darles una solución con un convenio de transición justa. Eso, aparte, se ha puesto de manifiesto en las últimas elecciones que todas esas comarcas mineras ha ganado con mayoría casi absoluta el PSOE, con lo cual la política de comunicación la estamos mejorando y nos estamos acercando. No interpretamos Bruselas de otra manera. Luego Bruselas te da un margen para el año 2020 para aquellas que integren todos los requisitos que tienen que integrar de calidad ambiental. Estamos apoyando a esas industrias para que puedan tener ese margen. ¿Qué han hecho otros países europeos frente a esta situación, como es Alemania, que es el mayor competidor que tenemos térmicas? Han devuelto el dinero, con lo cual han cumplido con la normativa comunitaria. Nuestras térmicas no podían devolver ese dinero, con lo cual la alternativa era cerrarlas. Pero insisto, que no las cierra el Gobierno de España, sino que se cierran por directiva comunitaria, que no podemos interpretar. Es lo que se negoció en el año 2015, yo creo, en el año 2014. Son temas energéticos que no son de mi competencia exacta. El diésel. El diésel, estoy totalmente de acuerdo que ha habido una desinformación por parte tanto de la Administración, puede ser, como por parte, ¿no?, de las tribunas, ¿no?, constantes en los medios de comunicación en los últimos meses. ¿Qué se ha intentado comunicar con el diésel? Y esto viene un poco a colación de esa seguridad jurídica que hay que dar con un largo plazo para que toda la industria se pueda ir adaptando a un objetivo que viene marcado ya por la comunidad internacional. Nosotros lo que dijimos del diésel es que en el año 2050, tal como dice Bruselas, tal como dice el Acuerdo de París, los coches tendrán que ser 0 gramos emisión kilómetro, no tanto si es diésel, si es gasolina o si es cualquier otro combustible. No hay discriminación tecnológica. El aviso es a 2050. No estamos hablando del coche que se pueda comprar hoy un ciudadano, que evidentemente tiene que tener toda la información encima de la mesa a la hora de comprarse ese coche y saber si va a poder entrar en Madrid Central, si va a poder circular en los próximos 20 años o si va a venir una medida discriminatoria de la Administración respecto a su vehículo. El mensaje, y porque yo creo que es importante, porque yo ahí sí que creo que tuvimos un problema de comunicación, el mensaje es que en el año 2050 no podrá haber ese tipo de vehículos que emiten contaminantes de CO2 y del resto de NOxes en circulación. Hasta el año 2050, lo que propone la Administración es un plan de acompañamiento a la industria. ¿Por qué un plan de acompañamiento a la industria? Porque la industria española, que es una industria importantísima, la industria de fabricación de vehículos, es el 11% del PIB, tiene que subirse al nuevo tren de las nuevas tecnologías. Si nos quedamos en la cola de fabricación de los vehículos de combustión, perderemos esa potencia industrial a partir del año 2030, que es cuando ya empieza a haber objetivos cuantificados de reducción de emisiones que ha puesto también la Unión Europea y que hemos aprobado entre todos y que nos parecen coherentes con lo que estamos diciendo del 1,5 grados, con lo que estamos diciendo del Acuerdo de París y con lo que no llegamos pronto. Todos los sectores tienen que ser parte de la solución. ¿Cómo se ayuda desde la Administración? Dando una señal a muy largo plazo para que haya tiempo suficiente para que esa industria vaya tomando de una forma paulatina los pasos que tenga que ir dando. A los sectores industriales más problemáticos o más importantes también para el PIB español se les acompaña con un plan industrial, que es importantísimo para que ellos entren en el negocio de las baterías, en el negocio de los puntos de recarga, y no se prohíbe nada
respecto a ningún combustible, quitando las pegatinas que ha puesto la Dirección General de Tráfico para limitar el acceso a Madrid Central. O sea que le agradezco la pregunta porque me da la oportunidad de aclararlo. Gracias. ¿Había más? Sí. Buenas tardes, soy Javier, uno de los opositores que estudia en esta casa. Y respecto, bueno, en primer lugar, agradecer a todos los ponentes que hayan venido, así como una excelente conformación de la mesa, pero decir que quizá la mesa no está completa porque podría haber 2 sillitas más con 2 negacionistas, porque es algo que nos encontramos mucho en la sociedad y que es lo que genera el debate y la controversia alrededor del cambio climático. Aquí se ha hablado de palabras, adaptación, mitigación. Yo creo que con el cambio climático hay una palabra que es clave y es responsabilidad, o mejor dicho, irresponsabilidad. Irresponsables son los empresarios de las trampas que hablaba Fernando Valladares, o directamente egoístas porque van a su interés, o ignorantes porque desconocen que si no se hace una economía que tenga presente el cambio climático, las pérdidas serán mucho mayores a largo plazo, como ya dicen revistas británicas como The Economist, que sacó un reportaje fantástico al principio del año. Irresponsables son los políticos que ante cualquier medida climática, simplemente por el partidismo electoral, enfrentan a los ciudadanos alrededor de Madrid Central sí o Madrid Central no. Irresponsables son también no tanto el problema de Madrid Central, sino las 26 ciudades españolas que habitualmente superan los niveles de contaminación que marca la Unión Europea, y rara es la ciudad, excepciones las que tienen protocolos anticontaminación. Esos alcaldes son tremendamente irresponsables porque además lo sufren los ciudadanos y lo sufren los jóvenes, lo sufren los mayores, lo sufrimos todos respirando en la calidad del aire y tiene muchísimos efectos más. Y hay unos irresponsables por encima de todo, que son los medios de comunicación. Quitando algunas excepciones también, los medios de comunicación han llenado las portadas de todos los periódicos con el tema de Cataluña, cabreando a los ciudadanos con otras cosas, y asunto habrá. Es difícil encontrar un asunto más importante que el cambio climático para la viabilidad de todos los proyectos y de la propia vida en la Tierra. Y en este punto es verdad que los medios de comunicación le deben también gran parte a sus financiadores, y no es casualidad que todos los periódicos tengan un suplemento de automovilismo, por ejemplo, ¿no? Pero en este punto la responsabilidad de todos debe ser crucial, y ahí la juventud, que no solo con Greta Thunberg, sino esto viene de mucho antes, hay grandes movilizaciones a favor de la lucha contra el cambio climático, debe ser importante. La sostenibilidad debe ser algo transversal a la hora de montar una empresa, igual que me cuadre la contabilidad. O sea, al mismo nivel. Debemos interiorizarlo de esa manera si, por mucho no queremos ser derrotistas, pero si no queremos ser derrotistas, tenemos que actuar ya. Y también grandes líderes tienen ahí la oportunidad de moldear a la sociedad. Y no me gustaría dejar de recordar que estamos en una institución de inspiración religiosa y el Papa Francisco ya lo dejó claro hace un par de años con su encíclica Laudato Si, que todos los creyentes tenemos que estar fuertemente comprometidos con el cambio climático y con cuidar la naturaleza, porque además una principal externalidad de esto es la desigualdad. Es que si no, no nos va a dar tiempo a otras preguntas. Y ya termino. Pero simplemente eso, hacer énfasis en la responsabilidad de todos frente a la irresponsabilidad de algunos. 2 cuestiones. En cuanto al resto de invitados que podían haber venido, se cursó invitaciones a perfiles de esa naturaleza, pero no quisieron venir. En cualquier caso, seguro que usted habrá advertido que yo he introducido elementos no negacionistas, pero bueno, con la posibilidad de debatir. Perdona, Fernando, como ha hablado de los medios, ahora te doy la palabra. Yo creo que Mónica, por alusiones, no sé si tiene algo que decir. Por alusiones, como si fuera... Sí. Aparte de como la financiación de su medio no es privada, sino que es por presupuestos, seguro que tiene una perspectiva mucho mejor. Primero, si hubiera habido negacionistas aquí, nos hubiéramos pasado todo el rato discutiendo tonterías, os iríais con la cabeza liada y no hubiera servido para nada. Pero bueno, así las cosas. Los medios de comunicación... Sí, no. Sí.
Sí, pero al final ese discurso genera entropía, genera ruido y al final hablamos de Cataluña, ¿sabes? Y no hablamos de lo que importa. Con lo cual, realmente, no me parece... O sea, a mí no me parece... ¿Eh? No tanto, no tanto. Yo creo que la gente empieza a entender que la ciencia es la ciencia. Y si todos los científicos, o la gran mayoría de los científicos dicen una cosa, nos vamos a creer a 4, por amor de Dios, ¿no? Bueno, no sé. En cualquier caso, por alusiones de los medios de comunicación, Televisión Española nosotros no tenemos publicidad. El cambio climático no sale más en los medios de comunicación porque no es sexy. No sale por eso. Porque el cambio climático solo sale cuando tenemos una imagen potente, que podemos contar una catástrofe o lo que sea. Porque no es sexy. ¿Sabéis que cuando el domingo, jornada electoral, programa electoral, ¿qué vio la gente? ¿Qué programa vio la gente? Todo el mundo dice, la sexta. No, señores. La gente vio Supervivientes. En este país, no es broma, ¿eh? O sea, es medio ambiente, podéis ¿no? ver las audiencias a la ola de calor. Las audiencias, ¿eh? En España la gente vio Supervivientes. El cambio climático no es sexy, no vende. Entonces es complicado, es muy complicado meter esos temas en una reunión de edición, en un medio de comunicación, porque es algo que no interesa, es mucho más eso, la carne u otras cosas. Yo quería hacer alusión a dos de las cosas. Comparto un poco tu malestar y también comparto la preocupación por quién es responsable de qué y ser muy honestos con la repartición y la asunción de responsabilidades. En primer lugar, lo de los negacionistas. Yo llevo en este tipo de tertulias, saraos, en los que me salgo de mi laboratorio para hablar sobre cambio climático muchos años y organicé un ciclo de conferencias hace ya 25 años o algo así y me costó mucho entonces conseguir una especie en peligro de extinción que es el negacionista. En aquel entonces en los medios de comunicación se buscaban debates equilibrados en los que hubiera uno a favor y otro en contra, que parece muy democrático, pero es equiparable a traer a una persona que piensa que la Tierra es plana frente a una que no y ponerlos como decir, representan a la sociedad. Es interesante, yo dedico 2 clases enteras en la universidad a argumentos para entablar una dinámica con un negacionista y los estudiantes a veces tienen una pregunta en examen, ¿cómo convencerías a un negacionista ante este y este argumento clásico de negacionismo? Son ejercicios de salón que por suerte ya no son muy comunes. Y estoy muy de acuerdo con ella en que se pierde mucho tiempo. Yo muchas veces en las conferencias le pido que rompan la vergüenza y si hay algún negacionista en la sala me lo diga para cambiar las diapositivas y para cambiar el tono, porque hablamos de otra cosa. Yo estoy ya en el cambio climático 2.0. No es que no nos da tiempo, sino... Claro. La otra cuestión sobre los medios de comunicación. Hace apenas unas semanas se firmó un decálogo por 53 medios de comunicación españoles que es fantástico. Y lo puedo decir yo que no soy de ellos. O sea, yo analicé ese decálogo y me parece que es absolutamente correcto. De hecho, refleja muchas de las cosas de los que nos vemos ensarados de intentar comunicar el cambio climático. En ese decálogo se incluían cuestiones como informar más y mejor, que parece que estamos todos bastante de acuerdo. Y como resultado de ese decálogo, tú puedes ahora hacer un barrido y se ha multiplicado por 10 el número de noticias y cuando vas a las noticias, en la mayoría de ellas se cita la fuente del artículo científico en el que se basa la noticia. Eso es más y es mejor. Y además de por ejemplo, de los mensajes que hay en ese decálogo, suscrito por 53 medios, está el hecho de, precisamente, que estamos hoy ahondando, de no mandar siempre un mensaje catastrofista ni un mensaje sexy, de decir un tifón y relacionar el tifón con el cambio climático inmediatamente y que eso se quede como una cosa superficial, ¿no? Ese decálogo te invito a que lo leas. Claro que es la teoría, y de teoría siempre vamos mejor que de práctica, pero al menos suscribieron una teoría muy, muy interesante para mejorar en esa responsabilidad de comunicar sobre el cambio climático. Más. Le ruego brevedad, por favor, que si no vamos a tener que dejar a muchos amigos sin preguntar. ¿Se escucha? Sí. Bueno, yo soy Erika, trabajo en Manos Unidas. Aquí tengo otra compañera. Quería mencionar una cosa que me parece importante. Ha salido que estamos interconectados y nosotros trabajamos luchamos contra el hambre y la pobreza en el mundo, ¿no? Entonces, realmente, pues las condiciones del cambio climático afectan sobre todo a los más empobrecidos. En este sentido, creo que es necesario mencionar que también se deben elaborar políticas de cooperación enfocadas a mitigar y apoyar también estas medidas de adaptación a los cambios en los países del sur.
Porque en el fondo está muy bien que nos pongamos medallas en España de lo que hemos logrado, lo que estamos haciendo, pero sin embargo nuestra iniciativa puede ser una gota en el mar. Entonces, por ahí va invitando una reflexión, sobre todo a la administración pública y al mundo científico, de reforzar ese tipo de iniciativas y que también se financien proyectos de cooperación en el sur enfocados a la mitigación, adaptación y todo esto de los países del sur. Porque si ahora tenemos problemas con los refugiados que vienen de la guerra, no quiero imaginar lo que va a pasar cuando estos países del sur pues ya no tengan nada que hacer más que emigrar a los países que estén mejor. Y no van a llegar a España, quizá el de Almería se va a ir a Lituania, o qué sé yo, ¿no? Muchas gracias. Vale, yo quería, a raíz de eso, darte la razón. Evidentemente, sí que creo que es necesario esa cooperación con los países del sur, porque el cambio climático está produciendo un aumento de enfermedades que se estaban intentando controlar y que ahora están yendo a más. Hay muchos más vectores que están transmitiendo enfermedades y que de alguna manera no se van a quedar limitados a los países del sur, sino que incluso pueden llegar a nosotros. Y un concepto que hay que tener muy claro también es el del migrante climático. Estamos hablando de los migrantes de la guerra, pero es que hay mucha gente que huye de sus países porque un tifón o porque un huracán o porque ha arrasado su medio de vida y se tiene que marchar, no sencillamente porque haya una guerra. Y cada vez es verdad que van a estar llegando más ese tipo de personas. Así que sí creo que es una reflexión importante que hay que tener en cuenta. Porque es que no nos ha dado tiempo a hablar todo, ¿no? de París, pero bueno, en París solamente tiene 3 objetivos vinculantes, que es mitigación, adaptación y financiación climática internacional. La comunidad de cambio climático tiene programas, nosotros tenemos programas desde España, pero también hay un montón de programas liderados por Naciones Unidas y por las agencias de cooperación. Ahí es donde volvemos no es un tema solamente el Departamento de Medio Ambiente, a nosotros nos acompaña Exteriores a las cumbres del clima y nos acompañan porque luego nuestra financiación internacional, nuestro plan estratégico de financiación internacional ya tiene incluida la variable de cambio climático y destinamos casi el 80%, ¿no?, de la ayuda oficial al desarrollo a políticas de cambio climático en los países más vulnerables. Había una pregunta más. Sí, mire, brevemente 2 cuestiones. Yo, como ven, soy ya anciano, soy del norte de España, procedo de zona agrícola. Hace ya muchos años, bueno, cuando yo era joven, el ponerse al sol era una cuestión que era saludable. Hoy día, por experiencia, vemos que es mortífero, ¿no? Por tanto, nadie niega que el cambio climático es un hecho, nadie lo niega. Pero hace ya unos cuantos años se empezó a oír que la causa de la cantidad de gases que existen en la atmósfera y demás, de estos de CO2 y demás, que procedía de los gases de los rumiantes. Yo esto no sé si será un bulo y, por tanto, ustedes me podrán decir sí o no. Esa es la primera cuestión. Y la segunda, sí quería hacer una especie de reflexión para el Gobierno, ¿no? O al menos para la Administración. Ustedes, en general, proyectan siempre normas que de alguna manera limitan la libertad de los ciudadanos y hacen poca reflexión propia. Porque si observamos en Madrid, por ejemplo, vemos cantidad de edificios que son de las instituciones públicas que en los años de invierno, bueno, los años de invierno, las épocas de invierno, hay una calefacción ahí que asfixia a cualquiera que entra a cualquier consulta. De manera que podían limitar un poco el uso de la calefacción, en el sentido que menos consumo. La luz es un derroche constante en todos los edificios públicos, un derroche, poco cuidado en esto. Tercero, cantidad de coches que si no son coches oficiales de los miembros del Gobierno, sea local o sea autonómico, cantidad de coches también ahí contaminando o no, porque si no contaminan los cambian y tiran del presupuesto, no pasa nada. Al hilo de esto, cantidad de coches de servicios de la Administración, recogida de basuras, control de parques, control de farolas, etcétera, cantidad de contaminación. Y por último, cuando van a congresos internacionales o a cumbres internacionales, sea del medio ambiente o sea del cambio climático, yo no sé por qué ahí no tienen en cuenta la cantidad de aviones que constantemente, día a día, están contaminando. Claro, esto a lo mejor dirá, es que no se ve, esto a nosotros no nos afecta, digamos, directamente. Pero a ver, ¿por qué no toman medidas con los aviones? Gracias. Bueno, creo que has tocado temas muy concretos y muy de la vida, digamos, de piel, ¿no? De verdad, yo voy a mencionar 2 que me vienen muy al pelo. Uno de lo de los rumiantes, que es
totalmente cierto que emiten un gas, el metano, que es un gas con efecto invernadero, que es mucho más potente que el CO2 en su efecto de atrapar la radiación. Por lo tanto, menos metano tiene más efecto de calentamiento que la misma cantidad si fuera CO2, pero los números globales hablan de que el principal gas que está afectando la energía de la atmósfera es el CO2. Pero es verdad que el metano, y es verdad que los rumiantes lo generan igual, del mismo modo que la descomposición de la materia orgánica en el fondo de los lagos genera metano. Si remueves ese fondo, pues liberas metano, y eso es un tema que es complicado de meter en los modelos porque pequeñas cantidades de metano tienen mucho efecto. Pero, o sea, es interesante y es verdad. Y lo último de los congresos me ha tocado muy de cerca porque nos hemos visto en la organización de muchos congresos y reuniones y estamos haciendo varias cosas por abordar esa especie de paradoja que te reúnes para mitigar la huella climática y causándola, ¿no? Pues estamos favoreciendo mucho sesiones por Skype y videoconferencia. Y ya no es raro que haya en una sesión como esta, por ejemplo, en la que alguno de los ponentes esté en Roma y no haya venido de Roma y esté por videoconferencia. Es una pequeña manera. Luego estamos ya cada vez más haciendo auditorías a priori, durante y a posteriori de la huella climática que ha tenido esa reunión. Y estamos viendo formas de atenuarlas y, de alguna manera, bonificando a los que han participado de una manera más sostenible e intentando contribuir con proyectos alternativos para, de alguna manera, compensar nuestra huella. Algo se está avanzando, pero esa paradoja está ahí, la vivo, por desgracia, con frecuencia. Sí, yo respecto a la administración tiene toda la razón y el paso que se está dando. Yo creo que hablo de la Administración General del Estado en temas de eficiencia, de renovables y de transporte, ¿no? Que es la huella de carbono que tenemos en nuestros edificios. Hemos establecido un programa ya obligatorio de huella de carbono para limitar esa calefacción, para limitar esa forma que tenemos de contaminación lumínica y sobre todo en el área de los transportes, con lo cual es un programa que está ya en marcha y en muchos edificios donde ya hay bombas de calor que son mucho más eficientes. Hay muchos edificios ya con detectores, ¿no? Que utilizan también toda la tecnología digital para que cuando se entra y se sale de las habitaciones se apague y se encienda la luz. Y en tema de transporte, el servicio, los servicios públicos, de los municipales en Madrid también tienen una política de movilidad que es eficiente. En la Administración también se está haciendo una repensada a cómo nos vamos a mover en los próximos años para limitar, ¿no?, esas emisiones de gases de efecto invernadero, que lo primero que hemos hecho, que es interesante, yo creo también para no solamente administraciones, sino también para las empresas, lo primero es conocernos, medir la huella de carbono, cuánto emitimos y por qué, cuáles son nuestras fuentes de emisión, un plan de reducción y luego esa huella en relación a los viajes y conferencias. Estamos totalmente de acuerdo. Nosotros siempre vamos solos a las reuniones, que es una práctica poco habitual en el resto de los países de la Unión Europea. Intentamos hacer muchas teleconferencias y luego compensamos la huella de carbono. Los grandes viajes que se hacen, lo que hacemos es tenemos obligación dentro de nuestro ministerio de compensar esa huella, ¿no?, con un proyecto de reforestación o comprando reducciones que se han conseguido en otros proyectos, con lo cual la conciencia ya se está generando y tenemos que avanzar para dar los resultados evidentemente tangibles. Muy bien, pues yo creo que ya es hora de, en primer lugar, agradecer a los invitados. Ha sido un verdadero lujo. Sabemos mucho más sobre el cambio climático. Me van a permitir, además, que les diga lo que les dijo Jon Snow a los 7 reinos. Es decir, el cambio climático es como un caminante blanco. Aquí no vale estar separados. La academia, la administración, los medios, los servicios públicos de salud tienen que luchar todos juntos, no sobre una amenaza. Este caminante blanco ya está aquí y, por lo tanto, hay que adaptarse, hay que mitigarlo. Y a todos ustedes, pues hasta el curso que viene, muchísimas gracias por su asistencia.